Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, y 8 personas más fueron detenidas dentro de una investigación por delincuencia organizada. En las próximas horas se desarrollará la audiencia de formulación de cargos. Fue el movimiento inusual que se registró en la prefectura de Cotopaxi. Dispositivos electrónicos y documentación recabada por Fiscalía dentro de una investigación previa por el delito de delincuencia organizada. Como este, se desarrollaron 31 allanamientos más, dando como resultado 9 detenidos con fines investigativos, entre ellos el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. Esta investigación lleva de manera sostenida por lo menos 1 año y medio, 2 años. Hay muchos familiares que están involucrados también bajo diferentes formas, como testaferrismo y algunas otras. Este es un trabajo, una minería de datos en cuanto tiene que ver a la forma de contratación, a la forma de enriquecerse. Aquí hay muchos delitos complejos. De acuerdo a las autoridades, Guamán habría cobrado dinero a cambio de cargos al interior de la prefectura, así como para la adjudicación de ciertos contratos. Al exterior de la Fiscalía de Cotopaxi, uno de los denunciantes aseveró que obtuvo información de trabajadores que fueron despedidos. Porque eso fue una compra-venta de cargos. Y me trajeron grabaciones en donde la mujer del prefecto era la que pedía $5.000. Guamán ha ocupado cargos como diputado nacional por la provincia de Cotopaxi. Fue presidente de la Comisión Especializada de Asuntos Indígenas y también coordinador nacional del movimiento Pachacutic. Se espera que en las próximas horas se desarrolle la audiencia de formulación de cargos en su contra. Daniela Valencia, 24 horas. La jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, aceptó una acción de protección interpuesta en contra de la designación del nuevo superintendente de bancos, Raúl González, con lo que se dilata su posesión prevista para este viernes. El Consejo de Participación Ciudadana informó a la Asamblea sobre esa decisión judicial. Este viernes por la tarde se tenía previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional posesione a Raúl González como nuevo superintendente de bancos. Pero eso no ocurrirá, pues la jueza de la Unidad Judicial de San Borondón, Larisa Ibarra, aceptó una acción de protección con medida cautelar presentada contra los consejeros de Participación Ciudadana y ordenó suspender la posesión de González. Esta acción fue presentada por Michelle Dominique Guerra de Andrés, una ciudadana que pidió que la investidura de González se dilate, mientras la justicia resuelve si en el proceso de elección se vulneraron derechos, pues González fue el único que quedó de la terna presentada por el Ejecutivo. Ismael Quintana, constitucionalista, asegura que en efecto ese es un problema, pero dice que el camino para resolverlo no es la presentación de acciones constitucionales. La única vía que queda para efectos de anular este nombramiento y que todo vuelva a ser es la vía contencioso-administrativa, porque además, en este caso, guste o no, ese nombramiento ya está generando un derecho en favor de un tercero, que en este caso es del señor González. Una vez conocida esta decisión judicial, el Consejo de Participación Ciudadana ha informado a la Asamblea que la posesión del nuevo superintendente de bancos no podrá ser, al menos no pronto. Lo que me veo obligado a hacer es cumplir con las decisiones judiciales. No es nomás de decir, yo acato así nomás una medida cautelar que evidentemente es improcedente. ¿Qué tendría que hacer el Consejo? En principio, comparecer a la audiencia que seguramente ya ha sido convocada y en esa audiencia solicitar, al contestar la demanda, que se revoquen esas medidas cautelares. El proceso de designación de González no ha estado alejado de cuestionamientos, pues se lo ha señalado por presuntos conflictos de interés, entre ellos contratos que mantuvo con entidades públicas a través de una firma de su propiedad, o también su rol como liquidador del Banco Territorial. El seleccionado superintendente de bancos ha dicho públicamente, sin dar nombres, que durante el proceso desde el gobierno le pidieron que renuncie, pese a que el mismo Ejecutivo lo propuso. La jueza Larisa Ibarra ha citado a las partes involucradas a una audiencia pública que se llevará a cabo este viernes a las 2 de la tarde. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El sector indígena abandonó la mesa de control de precios y especulación por falta de respuestas concretas del gobierno a su pedido. Ellos plantean el control de precios de más de 40 productos básicos vía decreto.
El gobierno planteó que se analicen las cifras antes. El diálogo podría retomarse el viernes. Se trata del tercero de los 10 puntos que exhibió el movimiento indígena como plataforma de lucha en el paro que duró 18 días. Hoy convertida en una mesa técnica para analizar el control de precios y la especulación de más de 40 productos básicos y algunos servicios. Vamos a tratar 3 temáticas, lo que es control de precios, también lo que es precio justo y la comercialización. Entonces, dentro de estos 3 subtemas nosotros hemos presentado algunas propuestas, de las cuales el día de hoy estamos debatiendo. Y en base a esas 3 líneas de acción, el sector indígena y campesino busca que el gobierno fije precios y controle la especulación. Tiene que emitir varios decretos ejecutivos para que realmente se controlen los precios y esperemos que haya respuestas. De su lado el gobierno, sector del cual ninguno de sus representantes se pronunció este jueves, lo hizo ayer a través de un funcionario de la Secretaría de Aduanas. También se solicitó que se revise el precio de lo que es de servicios como de internet y telecomunicaciones. Sin embargo, hemos acordado en una primera instancia hablar de temas un poco más principales como los alimentos, el gas, y dejar eso para una segunda conversación. Este jueves, que era recién el primer día de las discusiones de fondo en esta mesa, el gobierno planteó el análisis de las cifras oficiales, pero los indígenas exigieron una respuesta a su propuesta y suspendieron el diálogo. Si necesitamos llegar a esta mesa técnica, necesitamos avanzar. No estamos para escuchar estadísticas, no estamos para recibir una cátedra del ámbito de estudio de la política económica nacional, sino hoy estamos para escuchar una respuesta en la cual hemos enviado una lista de 44 productos de primera necesidad, lo cual tienen que ser discutidas. Abandonaron la mesa de diálogo luego de casi 3 horas de reunión y esperan una respuesta del Ejecutivo para volver a la mesa de conversaciones. Eso podría ocurrir este viernes, pues los representantes del gobierno con el viceministro a la cabeza se quedaron trabajando en el tema. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Mientras tanto, desde el gobierno, la visión respecto al avance alcanzado en las mesas de diálogo con el sector indígena es positiva. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, destacó los acuerdos a los que han llegado en estos días, incluso en el tratamiento preliminar de la focalización de subsidios a los combustibles. Para el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, las negociaciones en las mesas de diálogo del gobierno con las organizaciones indígenas avanzan y de la mejor manera. Tenemos un buen desarrollo de la conversación. En banca pública hemos tenido buenos acuerdos. Incluso en uno de los temas más sensibles, la focalización del subsidio a los combustibles, cuya mesa, a propósito, este viernes agotará su 5º y último día. De no llegarse a un acuerdo, el tema pasaría a la mesa de coordinación, que es a donde deben ir los tópicos en los que no se logre un consenso. Estamos viendo la oportunidad de pasar de una situación como la actual, donde los subsidios le cuestan al país más de 3.000 millones de dólares, a una cantidad que esté realmente enfocada para que el subsidio lo reciba quien lo debe recibir. A propósito de la inversión social, es decir, de los 3.000 millones de dólares que anualmente el Estado invierte en salud, más otros 3.000 millones en educación y unos 1.400 millones en distintos tipos de bonos para los estratos sociales más vulnerables, lo que suma 7.400 millones en total. Arosemena aseguró que los recursos para solventar esos gastos están asegurados, gracias al aporte de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. El próximo desembolso es por un monto de 700 millones de dólares hacia diciembre en este año, y de aquí a diciembre igual tenemos algunos recursos asegurados de otros multilaterales, y es el mejor interés de los ecuatorianos culminar con éxito un acuerdo con los multilaterales y seguir trabajando en equipo, porque son ellos quienes nos facilitan recursos. A la par, reiteró el ministro, el gobierno está cumpliendo con bajar los atrasos. Ya nos pusimos de acuerdo con los GATS, municipios y prefecturas de todo el Ecuador, para saldar una deuda de más de 172 millones de dólares. Realizamos ya el primer pago y de julio a julio estaremos pagando alrededor de 15 millones de dólares mensuales. El funcionario precisó además que pronto empezarán a trabajar en la proforma presupuestaria 2023, bajo un precepto: prudencia en el gasto, aunque sin desviar el foco de la reactivación y la inversión social. Luisa María Heredia, 24 horas.
Empresas privadas e instituciones públicas ofrecieron 400 plazas de empleo a jóvenes en condición de vulnerabilidad y que son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. En la convención denominada Impulso Empleo, que busca aumentar la participación de jóvenes en la economía, estuvo el presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso continúa en Guayaquil y este jueves participó de la primera convención Impulso Empleo. En este espacio, más de 400 jóvenes entre 18 y 29 años, en condición de vulnerabilidad y que son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, accedieron a la posibilidad de vincularse laboralmente a las empresas públicas y privadas participantes. Este es un punto de partida en donde 300 de aquellos jóvenes de todas las provincias del Ecuador se incorporan a este grupo de empresas que ofertan el empleo y que nos permiten tener una interacción entre lo público y privado. El presidente Lasso adelantó que vendrán más convenciones para incentivar la empleabilidad del sector joven. La primera meta, dijo, es impulsar progresivamente el acceso al empleo de los jóvenes que reciben el Bono de Desarrollo Humano, 281.697 en total. Al inicio de esta gestión dije que la creación de fuentes de trabajo estaría en el primer plano de nuestras metas. En ello hemos trabajado cada día de gobierno y poco a poco lo estamos logrando. A más de un año del nuevo gobierno, en el país casi 500.000 de personas está desempleado, es decir, no tiene ningún ingreso económico. De esa cifra, más del 33% son jóvenes que tienen entre 15 y 24 años, con capacidad para trabajar, pero sin oportunidades para ingresar al mercado laboral. Una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso fue impulsar el empleo joven. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos, amigos. 6 meses después del anuncio, la policía aún no recibe los equipos que se ofrecieron comprar con los 11 millones de dólares entregados por el gobierno. Según el comandante de policía, el problema es burocrático y nuevamente habla de la necesidad de declarar la emergencia. Mientras las bandas criminales evidencian su poder económico al portar armas de gran alcance, vehículos blindados y de alta gama, drones y hasta avionetas que abandonan, la Policía Nacional se ha pasado 6 meses en esto. La autorización de Semplade será otorgada en 48 horas y esperamos tener la del Mintel igual. El proceso que se va a seguir para la adquisición es un proceso rápido. El dinero está en las arcas del Ministerio de Finanzas y Economía. También nos hemos reunido con el CERCOP para buscar cómo agilitamos las compras para el sector de seguridad. En febrero se ofreció la llegada de 9 millones de dólares para comprar cosas elementales como chalecos antibalas en la policía. Finalmente el dinero lo transfirió el Ministerio de Finanzas, pero luego de más de 3 meses desde la oferta del presidente de la República. Hoy, más de 6 meses después, no llega ni una bala. Así lo reconoce el comandante de la policía, quien sostiene que pronto comenzarán a llegar los vehículos adquiridos. Bueno, ya estamos culminando los últimos pasos, ya se ha comprado 40 camionetas que van a ser entregadas en los primeros días de agosto. Todo es culpa de la burocracia, dice Salinas. Y esta burocracia nos limita la velocidad de acciones para fortalecer a la Policía Nacional. El comandante ve como buena la idea de declarar la emergencia para agilizar las compras. Él mismo lo propuso cuando era director de operaciones hace 2 meses. Un régimen especial o una declaratoria de emergencia que podría servir mucho para dar velocidad a estas adquisiciones. Y hoy, cuando le sugieren el tema, insiste. Me parece una buena recomendación tratar de agilizar a través de un régimen especial o a través de una declaratoria de emergencia. Desde el gobierno incluso se ha hablado del plan de modernización de la policía a implementarse el próximo año con 1.200 millones de dólares de presupuesto. Esa es la promesa, ya que en medio está la burocracia, pues ejecutar y adquirir equipos con solo 11 millones de dólares ha tomado hasta ahora 6 meses. La velocidad que le vamos a poner el próximo año, vamos a poner todos los esfuerzos para que estos insumos, estos bienes vengan lo más rápido a la Policía Nacional y al servicio de la ciudadanía. Los chalecos que se estaban adquiriendo desde hace 3 meses desde el Ministerio tampoco llegan. Además, se está trabajando en un nuevo proyecto para la adquisición de vehículos blindados, pero nuevamente, aún no hay fecha para la compra. Dayana Monroy, 24 horas.
Se dictó prisión preventiva contra 14 de los 16 detenidos en un golpe de la policía a la banda de Los Lagartos. Un menor de edad fue aislado. De igual forma, en el caso Pez Blanco, 3 de los 4 detenidos deberán afrontar tras las rejas un proceso judicial por lavado de activos. Asesinato, tráfico, tenencia y porte de armas, pero también asociación ilícita y robo. Es parte de la larga lista de antecedentes penales de 10 de los 16 detenidos este miércoles por la Policía Nacional en el operativo Gladiador efectuado en Guayas y Santa Elena. Luego de 6 meses de investigación, se allanaron 28 inmuebles en Guayaquil y 12 en Salinas. También fueron allanadas 3 camaroneras, 2 de ellas en Naranjal y una en Guayaquil. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía confirmó que a 14 de los 16 detenidos se les dictó prisión preventiva. Se los investiga por delincuencia organizada y por tenencia de armas, en tanto que se ordenó arresto domiciliario para uno de los detenidos, pues está recuperando de heridas recientes. Y un menor de edad, sin antecedentes penales, fue aislado. Esta es parte de la evidencia. Fusiles, subametralladoras, escopetas, pistolas y revólveres. Según la policía, los detenidos serían responsables de varios delitos vinculados al control de zonas como los Guasmos Esteros en el sur de Guayaquil, desde donde operan utilizando el estero salado para la contaminación de los buques que salen del puerto marítimo. En la lista de detenidos, alias Joselo, quien se salvó de morir tras un bullado intento de asesinato en una plaza comercial de la vía Salitre. Afrontaba en libertad sus cuentas pendientes con la justicia. Otro caso, el operativo Pez Blanco. Se dictó prisión preventiva contra 3 de los 4 detenidos por presunto lavado de activos. Lo incautado, 1,3 millones de dólares entre bienes inmuebles y dinero en efectivo. En este caso en particular, el comandante general de la policía confirmó que se trabajó en conjunto con autoridades de la Comunidad Europea, pues se trataría de una estructura dedicada al blanqueo de capitales, vinculado con el tráfico internacional de drogas. En ambos casos se han iniciado instrucciones fiscales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Durante el cuarto día de audiencia preparatoria de juicio, las defensas de los 18 procesados dentro del caso Druff respondieron a la acusación de fiscalía y presentaron sus elementos de descargo. Al finalizar la audiencia, el juez Luis Rivera deberá analizar si llama o no a juicio a los implicados. Fiscalía acusó a 16 de ellos como autores del delito de peculado por irregularidades en la adquisición de 7 helicópteros Druff, entre ellos los exministros de Defensa del Correísmo, Wellington Sandoval y Javier Ponce. Y la información falsa es un nuevo artículo dentro de las reformas a la Ley de Comunicación aprobada por la mayoría legislativa. Desde los gremios y la academia consideran que la regulación sobre la información falsa podría ser subjetiva y que el articulado es poco claro. Las reformas a la Ley de Comunicación tienen artículos nuevos, como el 17, que tiene que ver con la información falsa. Y es que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos. Queda prohibida la difusión de toda información falsa. Nosotros los periodistas partimos en que los periodistas y los medios de comunicación no estamos para entregar información falsa. Esa información falsa se está manejando en otros ámbitos. Incluso desde la academia, Eric Samson señala que el articulado es general, poco claro e impreciso. Regresamos con esa lógica punitiva de artículos tan generales que no vamos a saber cómo responder, que vamos a estar a la merced de la persona o la institución que va a decirnos lo que es la verdad, lo que es oportuno y no. Y de nuevo va a subir la autocensura para evitar la judicialización de los procesos. ¿Quién va a determinar la veracidad o la falsedad de tal o cual información? Y según la misma ley, será la Defensoría del Pueblo una vez que reciba una queja de una persona que se sienta afectada. Esto podría ser subjetivo, señalan. Otro artículo que genera preocupación es el 2, que señala que se suprima las palabras u opinión del artículo 3 de la Ley de Comunicación sobre el contenido comunicacional. Esto va a incidir, por ejemplo, en los editoriales de los medios de comunicación, en donde es la posición del medio que está escrita o que está dicha
por el medio de comunicación. Y lo que se está buscando es que no hayan articulistas en los medios de comunicación, en los canales de televisión, en la prensa escrita, en las radios, porque los articulistas dan su propia opinión. Aunque este también podría ser un ejercicio de autocrítica en los medios, dice Samson. Que a veces hay periodistas que no son muy claros sobre eso y que te mezclan datos, hechos, pero no están muy claros de si es su opinión, etcétera, etcétera. Eso tratemos de evitar eso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos, amigos. Los menores de 1 año y adolescentes son los más afectados por COVID-19. Los especialistas recomiendan intensificar los cuidados y aplicarse las dosis de refuerzo para prevenir complicaciones mayores. Que las nuevas subvariantes no discriminan edades ha quedado más que claro. En una semana donde los casos incrementaron en un 30%, los menores de 1 año y adolescentes son los más afectados, acentuando la preocupación en los padres y profesores. Claro, yo me preocupo porque mi hija es alérgica y cualquier rato ella puede coger esa enfermedad. Hay unos contagios ahí leves, pero todos se están manejando de la mejor manera, pues nosotros ponemos en nuestra parte también en las aulas, ¿no? Según los indicadores del Ministerio de Salud, los casos confirmados en adolescentes de 15 a 19 años en la semana 27 fueron 501, en la 28 subió a 639. Y para esta última llegaron a 903, una variación que significa el 91%, mientras que para los menores de 0 a 11 meses, el incremento es del 107%. La razón, ahora, son los más expuestos. Una percepción muy baja del riesgo, una falsa sensación de seguridad. Justamente estos jovencitos son los que menos van a utilizar la mascarilla. Las personas adultas que salen a su trabajo diario se infectan y obviamente van a infectar a los niños. Según el Ministerio de Salud, al momento la positividad viral se mantiene alta, en el 47% en pruebas de antígenos y 54% en pruebas PCR. Vanessa Robles, 24 horas.